Bien, para la siguiente parte de nuestro problema, me piden determinar el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el eje Y? Este de aquí. Y bien, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a ese eje, voy a hacer un proceso similar, solo que ya no tengo la necesidad de hallar el valor del centroide, ¿verdad? Como antes. Primero me pedían calcular el centroide y luego determino el momento de inercia con respecto a ese eje centroidal, ¿no? Cierto. Pero en este caso ya no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que tener en cuenta? Bueno, voy a seguir teniendo la necesidad de enumerar mis elementos. Vamos a hacerlo de la misma forma en la que se había hecho en el problema pasado para simplificar algunos cálculos y no tener que hallar dos veces lo mismo para dos elementos, ¿verdad? Entonces, las mismas consideraciones. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que sería en este caso? Bueno, el elemento uno, el número del elemento, tenemos que también calcular el área, luego la distancia que hay entre ese centroide, ¿sí? Directamente, la distancia d, luego a por d al cuadrado, y finalmente, bueno, aquí calculemos también el valor del momento de inercia con respecto al eje centroidal, y finalmente la suma, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que haríamos? Aquí armemos una pequeña tabla donde podemos ubicar los valores resultantes. ¿Sí? Aquí está muy grande. Sí. Entonces, el valor del área, la distancia al cuadrado, a por d al cuadrado y el valor de la inercia total. ¿Sí? Entonces, bien, al menos para el valor de los primeros sería lo mismo, 25 por 100. El otro también sería 25 por 325, como ya se revisó antes. Entonces, 25 por 100, otra vez. ¿Sí? Y el valor de d, ¿cuánto sería? El valor de d sería la distancia que hay entre el eje centroidal de cada uno de los elementos hasta el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esta distancia? Al menos para el primer caso tenemos aquí 12.5 y más 75, ¿verdad? Entonces 12.5 más 75 más, aquí hay otro cachito que me piden determinar, que es otro de 12.5, entonces sería 25 más 75, 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, para el otro caso, note que el eje centroidal de cada uno de estos elementos se encuentra ahí mismo, en el eje Y, entonces no habría la necesidad de calcular esa distancia, sino que tienen un valor de cero, ¿verdad? Entonces, este valor también sería cero para esos, esos de ahí. Entonces, aquí en cambio tendríamos 25 por 100 al cubo, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, entonces el valor del momento de inercia con respecto al eje centroidal no sería más que 1/12 de... aquí está este choque. 1/12 para el momento con respecto a y. ¿Cuánto sería? La ecuación me dice 1/12 de la altura por la base al cuadrado, ¿verdad? Sí, entonces la base al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 25 por 25 al cubo, ¿verdad? Acá sería 1/12. 25 por 325 al cubo. Y acá sería similar al primero, ¿sí? Entonces, bien, el momento de inercia con respecto a y no sería más que sumar estos dos valores, ¿verdad? Estos dos valores de las columnas. ¿Cuánto me saldría entonces? Esos dos valores tendrían como resultado lo siguiente. Sí, entonces sería aproximadamente 25.09 por 10 a la 6. Entonces sería 71.52 por 10 a la 6 y 0.130 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces este valor de la inercia total, ¿cuánto me daría como resultado? ¿Qué me daría como resultado? Sería dos veces el valor de 25.09 más 71.52 más 0.130. Todo esto por 10 a la 6, ¿verdad? Unidades, milímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, estas unidades, bueno, esto cuándo me quedaría como resultado. Aproximadamente 122 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Y eso sería todo. Claro, es más fácil determinar el valor del momento de inercia con respecto a este eje porque
justamente coincide, digamos, con el eje centroidal, ¿verdad? Entonces no hay la necesidad de calcular el elemento, no hay la necesidad de calcular el eje centroidal, o sea, la distancia del centroide, sino que directamente podemos ocupar la fórmula y verificar que sería fácil, ¿verdad? Por si acaso, el valor de aquí está multiplicado por 2, porque estamos considerando dos veces el mismo elemento tal y como hacíamos en el literal anterior, ¿verdad? Sí, eso sería todo.